Pero sobre todo donde hay más trascendencia, más cambios trascendentes que afectan directamente el trámite arbitral es en materia de pruebas. En materia de pruebas, porque, por ejemplo, en el nuevo estatuto procesal, y ahí viene una discusión, además porque la ley 1563 tiene una regla particular sobre dictamen pericial, en el Código General del Proceso, la parte que quiera tener como prueba un dictamen pericial tiene que acompañarlo. Y además ya no se distingue, como se distinguía en la legislación anterior y como lo señaló la Corte Constitucional, entre experticia de parte y dictamen pericial, sino ahora se habla de dictamen pericial de parte, con unas reglas muy particulares que establece el Código General del Proceso. Pues ahí viene esa discusión. Los requisitos para citar los testigos, para pedir los testigos, cambian en los dos códigos. El interrogatorio de parte también cambia en su práctica, el testimonio cambia en su práctica porque hay derecho de repreguntar con fines de aclaración o refutación. El disconsorte voluntario puede intervenir en la práctica del interrogatorio de parte. Entonces, hay muchos cambios fundamentales que además pueden terminar siendo muy trascendentes porque recordemos que hay una causal de anulación de laudos arbitrales vinculada al tema probatorio. Entonces, no hay que descartar la posibilidad de que los árbitros tomen decisiones en relación con pruebas al amparo de uno de los dos códigos y después el tema termine siendo invocado por la vía de una causal de anulación por haberse negado una prueba o no haberse practicado debidamente una prueba porque ha cambiado el régimen procesal. Entonces, por eso es tan importante esta tertulia. Pero además, hay otro tema que es muy, muy interesante y que es más complejo, y es que el Código General del Proceso tiene incluso reglas sustanciales. En materia de interrupción de la prescripción estableció una regla sustancial, que no es una norma procesal, por requerimiento. ¿Y cómo se aplica esa norma? Esa norma está vigente, pero entonces no tendría problema. Muy bien, entonces, desde ese punto de vista, vamos entonces a dar inicio a nuestra tertulia. La tertulia se va a centrar en la vigencia de la ley procesal. Y lo que se ha previsto para su desarrollo es que, en primer lugar, se le concederá la palabra a uno de los expositores de la mesa que considera que debe aplicarse el Código General del Proceso. Posteriormente se le concederá la palabra a otro de las personas que sostiene que, por el contrario, lo que debe aplicarse es el Código de Procedimiento Civil, y después habrá una réplica de los otros dos expositores. Y finalmente concederemos la palabra al público para oír sus opiniones. En la segunda parte vamos a tratar de abordar un tema también, y es no solo ver las diferentes posiciones que hay sobre la materia, sino además cómo se puede resolver de manera uniforme esta dificultad de interpretación y si hay alguna forma de lograr un criterio que dé seguridad a todo el mundo. Ese tema también será abordado por los participantes en la mesa. Entonces, con ese preámbulo le damos la palabra en primer lugar al doctor Roberto Aguilar, que es uno de aquellas personas que sostiene vehementemente que hay que aplicar el Código General del Proceso. Más que vehementemente por sostener una posición, realmente lo que tengo es un planteamiento nacido inicialmente de una preocupación, de una percepción que fue creciendo. Cuando a comienzo de año, efectivamente comentaba con el doctor Juan Pablo, con el doctor Bernal, con muchos de los que están aquí presentes, el tema de la vigencia del código, yo la veía clara, como otros no la veían clara, y me fui dando cuenta que el tema no era pacífico. Con el doctor Hernán Fabio también tuvimos oportunidad de hablar, y en un comienzo pensé, seguramente porque me encontré con los que estaban en el otro lado, que mi planteamiento era un planteamiento aislado, solitario, pero me di cuenta que contra el viento vuelan las cometas,
y tiempo después percibí que el tema estaba casi entre la gente con la que conversaba en un 50 y 50%. Por personas que también pensaban como yo que en materia arbitral es aplicable desde el 1 de enero de este año el Código General del Proceso, o sencillamente porque había personas que pensaban lo contrario y fueron convenciéndose de la otra tesis, o porque había personas que no tenían una posición y fueron convenciéndose de ella. Pero lo cierto es que estamos en una dificultad, y como lo hemos hablado con los panelistas y con los organizadores, el doctor Bernal y el doctor Juan Pablo Cárdenas, la idea es hacer el planteamiento no con el propósito de vencer la tesis opuesta, sino con el propósito de buscar cuál será la mejor interpretación. Sin embargo, sin duda alguna, como lo hemos hablado con muchos de los que están aquí, sin duda alguna por la cantidad de correos electrónicos que nos hemos cruzado entre varios interesados en el tema, sin duda alguna con la presencia de ustedes acá, y diría yo, sin duda alguna con la evidente posición encontrada que tienen personas que integraron la Comisión de Reforma del Código, son indicativos que hay una dificultad hermenéutica. Y aun cuando parezca simple o pareciera simple, ya veo que hemos llegado al convencimiento que no lo es supremamente importante. Entonces creo que el debate vale la pena darlo, y solo descartaría de entrada quienes simplemente no dan el debate sosteniendo que el tema es claro. Por eso me parecen vanos algunos argumentos tan sencillos como sostener cuál es el problema si es evidente que no se puede aplicar un código que no está vigente, o cuál es el problema si es que el Código General del Proceso no está, si tiene como destinatario único a los jueces ordinarios, o cuál es el problema si el artículo 627, que es el centro de la discusión, no está dirigido a los tribunales de arbitraje ni puede estarlo. O cuando se sostiene que cuál es el problema si claramente el Consejo Superior de la Judicatura fue facultado para determinar cuándo y en dónde entraba a regir el código. O finalmente cuál es el problema si ya el Consejo Superior de la Judicatura dijo en dónde hizo uso de esa facultad. Esas premisas, a mi modo de ver, giran alrededor de quienes no han leído la norma o quienes no lo ha hecho de manera suficiente. Lo que quiero decir es que, independientemente de la posición que ustedes tengan, porque solo pueden haber dos posiciones, creo que debemos comenzar por reconocer que el problema existe, la dificultad existe, y la vamos a tener que enfrentar en sus grandes repercusiones a muy corto tiempo. El asunto, como lo decía el doctor Juan Pablo Cárdenas, no es de menor entidad, porque puede estar inmerso en una discusión sobre la violación al derecho de defensa. Piénsese, por ejemplo, si un tribunal arbitral considera que aplica el Código de Procedimiento Civil y que todavía no está vigente el Código General del Proceso, y en el curso de un testimonio, que era una de las hipótesis que mencionaba el doctor Cárdenas, solo se permite el uso de la palabra, comenzando por quien pidió la prueba y luego por la parte contraria, sin el derecho de réplica con alcance de aclaración o refutación, como lo trae el Código General del Proceso. Yo no descarto que pueda considerar a alguien al quien le ha negado esa intervención que se ha violado el derecho de defensa, porque la prueba oportunamente pedida no fue practicada, por lo menos totalmente, y no pudo formular unas preguntas a las que tenía derecho. O el fenómeno contrario: un tribunal arbitral considera que es aplicable el Código General del Proceso y en una situación como esa da curso a la palabra a la parte que pidió la prueba, luego a la parte contraria, y no da lugar a la réplica, porque es que el numeral cuarto del artículo 221 señala
en el mismo orden las partes tendrán derecho por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar al testigo con fines de aclaración o refutación. Si ese tribunal considera que el Código General del Proceso es aplicable y da derecho a la segunda vuelta, alguien podría alegar también violaciones del proceso, porque siendo aplicable el Código de Procedimiento Civil se violó el procedimiento. ¿Y qué tal si el tribunal falla, teniendo entre otras consideraciones en cuenta la declaración rendida a propósito de esa segunda vuelta para aclaración o refutación? A mí me parece que el problema de todo esto subyace en que el legislador mató al tigre y se asustó con el cuero. Porque es que el antecedente del sistema oral no está en el Código General del Proceso. El antecedente está en la Ley 1395 del año 2010, por medio del cual se implementaron unos mecanismos de descongestión para varias jurisdicciones. Y en cuanto tiene que ver con la jurisdicción civil, evidentemente se trajeron unas normas supremamente importantes. Y no obstante que una de esas implementaciones era el sistema oral, el legislador del año 2010, en su artículo 44, advirtió que las modificaciones o derogatorias de los artículos referidos al proceso ordinario, artículos 396, 397, 399, 401 y 405, las propias del proceso abreviado y las propias del proceso verbal viejo, 432, 433, 434 y 439, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2011 en forma gradual, a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de 3 años. Es una redacción similar a la que trae el artículo 627 que nos congrega hoy, con una diferencia que a mí me parece absolutamente razonable, y es que en el año 2010 el legislador, consciente de la necesidad de implementar esos nuevos mecanismos, de la urgencia de implementar esos nuevos mecanismos, hizo una decisión: empiezan a regir todos los que no tienen que ver con el sistema oral, e implementó la gradualidad solo de aquellos que evidentemente por falta de recursos físicos o de capacitación de funcionarios no podían empezar a regir. Por ello, a partir del 1 de enero de 2011 entraron en vigencia disposiciones tan útiles como la nueva asignación de competencias, la precisión sobre la determinación de la cuantía que determina la competencia funcional, eliminando ese criterio arbitrario que la vinculaba con la pretensión más alta, y adoptando el criterio según el cual la cuantía del proceso es aquel que corresponde a la suma de todas las pretensiones, con lo cual estableció un equilibrio en el reparto del conocimiento entre los jueces municipales y los de circuito, que se había desligado de la realidad. Los municipales sin trabajo, los circuitos absolutamente atestados de trabajo. Previsiones como la interrupción de la prescripción aún en el caso en que se rechaza la demanda, la reedición del juramento estimatorio, la posibilidad de los secretarios de expedir certificaciones sobre hechos ocurridos en el proceso sin necesidad de auto que así lo ordene, precisiones en materia de recursos, agilización de procesos ejecutivos por el trámite nuevo de las excepciones que se harían en audiencia y no por escrito, la eliminación de vicios en los procesos de ejecución como el tema de las pujas y las repujas en los remates, la adjudicación especial de garantía real. Todas esas previsiones empezaron a regir aisladas de la gradualidad, y la gradualidad quedó solamente cuando se implementara el sistema oral. Sin embargo, ese criterio del legislador de 2010 pareció haber cambiado, y en el Código General del Proceso, el artículo 627, que fue la piedra en el zapato y la que creó el caos,
reveló lo que les comentaba antes, y es que creo que el legislador, entendiendo por legislador no solamente al Congreso, sino a los miembros de la comisión redactora, mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Y quedó redactado el artículo de una forma difícil de entender. En los demás, después de haber dejado constancia que había unos artículos que ya comenzaron a regir, unos con la promulgación y otros el 1 de octubre siguiente, los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2014 en forma gradual en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga la infraestructura física y tecnológica del número de despachos judiciales requeridos al día y los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura en un máximo de 3 años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en los distintos distritos del país. Si uno lee el artículo rápidamente, puede concluir que todos los artículos del Código entrarían en vigencia atados a un condicionante que era logístico, de capacitación de funcionarios, de establecimiento de infraestructura física y tecnológica. Pero había otra interpretación y alcanzó a decantarse, según la cual debía interpretarse este artículo en consonancia con el origen, con el espíritu del legislador en el año 2010, es decir, que entraría todo el Código, salvo en esos precisos artículos vinculados al sistema oral. La discusión terminó porque el Consejo Superior de la Judicatura, para bien o para mal, entendió que era todo el Código el que quedaba relegado en los términos a los que más adelante nos vamos a referir. Y esa discusión, digamos, que quedó pendiente o quedó cerrada, pero de nuevo parece que el legislador mató al tigre y se asustó con el cuero. En este momento yo siento que el Código General del Proceso parece como uno de esos buses azules que andan por Bogotá, desocupados o con 1 o 2 personas y todo el mundo quiere subirse en ellos, pero nadie sabe cómo. Si al Código General del Proceso le va a pasar lo que le pasó a la Ley 1395-2010, realmente estamos en una situación crítica en esa coyuntura. Nunca comenzó a regir en Bogotá y ya el último acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, después de decir que la 1395 empezaba a regir en unos distritos dentro de poco tiempo, en Bogotá dijo, después decimos cuándo, y no va a empezar. Y de pronto no se dan las condiciones necesarias para que entre a regir el código, y ¿qué vamos a hacer con esa joya? Poniéndola a andar por todo Bogotá sin pasajeros que puedan abordarlo. ¿Por qué considero que a los procesos arbitrales les es aplicable el Código General del Proceso del 1 de enero de 2014? En primer lugar, hay un argumento equivocado. No se trata de sostener, como lo he leído y como lo he escuchado, y no lo he dicho, por lo menos yo, que como los centros de arbitraje ya tienen la infraestructura física y logística para la implementación del sistema oral, entonces que ya les es aplicable el Código General del Proceso. Insisto, eso no lo hemos sostenido, no me parece que sea cierto y si lo es, no me parece que sea importante. El funcionamiento de los centros de arbitraje depende de su propia regulación. El proceso arbitral, es por audiencias y en ellos reina la oralidad, pero por disposición de su propia regulación. No tenemos que esperar a que se implante el sistema oral en un código para que empiece a regir materia arbitral. El proceso arbitral podría ser un proceso escrito y no por eso no podríamos aplicar el Código General del Proceso, lo aplicamos en todo aquello que no esté regulado íntegramente en la materia. Entonces, la oralidad que está condicionada no es la oralidad que se predica del proceso arbitral, ni las normas de esa oralidad del Código General del Proceso son aquellas que están condicionadas a ser aplicadas en el proceso arbitral. Las normas aplicables para el proceso arbitral son otras. Siendo eso así, dejando claro que nunca hemos sostenido que el Código General de Procesos es aplicable porque nosotros ya estamos listos, los operadores arbitrales ya estamos listos para su implementación, paso a un segundo punto que me parece importante y es determinar quiénes son los destinatarios del Código General del Proceso, porque había dicho antes una tesis que descartaba de entrada. El artículo 1 del Código General del Proceso, tras señalar que este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios,
pone de presente que se aplica además, subrayo, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de los particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados en otras leyes. Lo anterior significa entonces es que debemos rechazar de entrada que los destinatarios exclusivos del Código General del Proceso sean los jueces ordinarios. Son los jueces civiles, comerciales, de familia, o los civiles cuando no estén en alguna ciudad, algunos de los demás, los comerciales o civiles, pero digamos los jueces ordinarios. Los jueces o magistrados de cualquier otra rama cuando tengan que aplicar el Código General del Proceso por vía de remisión o para llenar un vacío legal. Artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. En los demás asuntos no contemplados en este Código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en cuanto sea compatible con la naturaleza de los procesos y las actuaciones que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. En tercer lugar, las autoridades administrativas cuando funjan como autoridades jurisdiccionales, cuando sean jueces. Y finalmente, los particulares investidos de la facultad de administrar justicia, esto es, los árbitros. Estos 4 géneros son destinatarios del Código. En cuanto a las remisiones que hace el Estatuto, para confirmar lo anterior, encuentro por lo menos 10 remisiones que hace el Estatuto al Código de Procedimiento Civil, que reiteran que evidentemente los árbitros y los tribunales y el mundo arbitral es destinatario de esas normas. En materia de iniciación del proceso, los requisitos de la demanda, del amparo de pobreza, los impedimentos y recusaciones, en materia de admisión y inadmisión rechazo de la demanda, en la valoración de las pretensiones. En un tema muy importante, el tribunal y las partes tendrán respecto a las pruebas las mismas facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen. En materia de intervención de terceros, en materia del recurso de revisión. De manera que a pesar de que el artículo 119 del Estatuto Arbitral diga que regula íntegramente la materia, es necesario complementarlo en lo no regulado. En tercer lugar, hay que mirar el punto central. Ahora sí, ¿cuáles son los destinatarios? Visto que los destinatarios del Código son esos cuatro mencionados, particularmente los árbitros y los apoderados, los intervinientes en un proceso arbitral. ¿Cuáles son los destinatarios del artículo 627 del Código General del Proceso? Es necesario entonces determinar si el artículo 627 que estableció la gradualidad condicionada está destinado a todos esos operadores o solo a algunos. O dicho de otra manera, si la facultad que tendría el Consejo Superior de la Judicatura está vinculada con todos o solo con algunos, es decir, a quiénes es que debe certificar. Y yo creo que a pesar de que el Código General del Proceso tiene varios destinatarios, el último artículo, en cuanto a la implementación gradual y a futuro, está destinado solo a los jueces ordinarios. Por 2 razones fundamentales. Primero, porque la norma dice que el Consejo hará la determinación para los distritos judiciales. Ese tema es fundamental, es una cualificación. He leído a los que sostienen la posición contraria hablar de ciudades o lugares. Y eluden, por lo menos hasta hoy, seguramente a partir de ahorita no, la expresión y el contexto de distritos judiciales. Y en segundo lugar, porque el Consejo Superior de la Judicatura no tiene ninguna competencia para inmiscuirse en asuntos arbitrales. La competencia para determinar esa capacidad logística de los centros de arbitraje radica en el Ministerio de Justicia, quien ya lo ha certificado o por lo menos ha debido certificarlo. Esa certificación que debe dar el Consejo Superior de la Judicatura debe hacerlo despacho por despacho, juzgado por juzgado, circuito por circuito, distrito por distrito. Eso no es por cansancio. Responsablemente, el Consejo Superior de la Judicatura solo lo puede hacer cuando verifique que un determinado despacho cumple con los requisitos. Y si nos vamos a quedar esperando que el Consejo pase por acá, no va a pasar nunca. Y además no es necesario que pase, ni tiene competencia para hacerlo. Decimos que la norma menciona la facultad del Consejo Superior de la Judicatura para decir cuándo se puede implementar el código en los distritos judiciales, no menciona lugares ni ciudades. Y resulta que Bogotá, sí, es una ciudad, es
capital de un distrito, es capital de un departamento, es un distrito judicial, es una diócesis. Pero no por eso todo lo que sigue al Distrito Judicial de Bogotá es Bogotá. De suerte que la entrada en vigencia de esa manera prevista se le otorgó al Consejo Superior de la Judicatura solamente respecto de los distritos judiciales. Y el artículo 50 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia define los distritos judiciales y señala desconcentración y división del territorio para efectos judiciales, con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la Administración de Justicia y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales. Para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o en distritos judiciales administrativos y estos en circuitos. Es decir, cuando se habla de distritos judiciales, nos estamos refiriendo a la división del territorio para efectos de la Administración de Justicia a cargo de la Administración Permanente del Estado, para efectos judiciales única y exclusivamente. Y tan consciente es el Consejo Superior de la Judicatura que no tiene competencia para ello, que así lo reguló. Reguló la implementación del Código General del Proceso no por lugares, ni por parroquias, ni por zonas. Lo reguló por distritos judiciales. Y efectivamente para el Distrito Judicial de Bogotá, por ejemplo, determinó a partir del 1 de diciembre de 2015, creo que de manera previa a verificar que efectivamente estuvieran dadas las condiciones. De suerte que ya para ir encarrilándonos en esa definición, creo que el artículo 627 no está destinado sino a los jueces ordinarios, no está destinado a los operadores del proceso arbitral, porque hace la referencia solo a distritos judiciales que tiene una cualificación que ya mencionamos, y en segundo lugar porque el Consejo Superior de la Judicatura no tiene competencia para hacer esa definición en el entorno nuestro. Se menciona a propósito de este tema que sí hay una vinculación entre los distritos judiciales y el mundo, entre los distritos judiciales y el mundo arbitral, y me parece que es equivocada esa percepción. Se dice, por ejemplo, que en materia de recusación, cuando el artículo 17 de la Ley 1563 de 2012 señala: si fueren recusados todos los árbitros o varios, o si se tratare de árbitro único, decidirá en la misma forma el juez del circuito del lugar donde funciona el tribunal. No está diciendo del distrito judicial al que pertenezca el tribunal de arbitraje, ni del distrito judicial en donde funciona el centro de arbitraje, del lugar. Lo mismo cuando se trata del recurso de anulación, cuando se le da competencia a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dice del lugar en donde hubiera funcionado el tribunal, no del distrito judicial al que pertenezca el tribunal arbitral, ni del distrito judicial en donde haya funcionado el tribunal arbitral, sino del lugar. Es una referencia distinta. La coyuntura según la cual en unas partes del país rija un código y en otras sería otro código, pues no es culpa nuestra, no sería el ideal. El ideal es que tuviéramos uno, cualquiera que fuera. Pero es que la coyuntura no es culpa de los operadores, es culpa del legislador que mató al tigre y se asustó con el cuero. Para no extenderme más, porque creo que ya estoy un poco pasado, quiero terminar con lo siguiente. Se menciona que la Superintendencia Financiera acaba de expedir la resolución 162 del 24 de enero de 2014, por medio de la cual derogó la 2333 del 20 de diciembre de 2013, en la cual había adoptado para los procesos en donde debía actuar como juez en materia jurisdiccional el Código General del Proceso. Y la revoca no porque haya abandonado la tesis que aquí sostenemos, la resolución de la Super confirma que la posición que sostenemos es válida, no la abandonó por eso, la abandonó porque, lo dice expresamente, como tengo un superior jerárquico eventual que conocerá de la apelación de mis decisiones, no es conveniente tener una dualidad. Sobre ese tema debo decir dos comentarios. Uno, que el juez arbitral no tiene superior jerárquico, y en segundo lugar, a diferencia del superintendente, el juez arbitral aplica el estatuto arbitral. El superintendente debe aplicar el proceso verbal, ese regulado en el Código de Procedimiento Civil o ese regulado en el Código General del Proceso. Ahí es donde se entiende la preocupación del superintendente. Pero es que la norma que deba uno aplicar no es la que le guste, sino la que debe aplicar. Es como si el doctor Bernal sacara mañana una reglamentación diciendo: mire, nos acogemos al Código de Procedimiento Civil de Suiza. Hay que aplicar el código que es, el código que toca, y la coyuntura en la que estamos no es culpa nuestra, sino culpa del legislador. El profesor Hernán Fabio
López, con él he tenido oportunidad de discutir este tema en varias ocasiones y evidentemente no nos hemos puesto de acuerdo y de pronto nos vamos a poner de acuerdo en el futuro, pero él mencionaba por ahí en un escrito que ha circulado una frase que se le atribuye a Cristo: estamos como estamos y te pones a cortar orejas. Y yo pregunto, ¿quién está cortando las orejas? Y estamos como estamos no por culpa del operador, nosotros solo estamos interpretando la norma. Pero en esa misma línea religiosa uno pudiera leer el credo a partir de donde dice Poncio Pilato y concluir, porque si al artículo 627 le quitamos la frase final hasta donde dice en los distritos judiciales y lo leemos según determina el Consejo Superior de la Judicatura, punto, leemos el credo como Poncio Pilato. Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y habrá de venir a juzgar a los muertos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, le concedemos la palabra al doctor Henry Sanabria, que tiene la tesis contraria para que haga su exposición. Bien, el Código General del Proceso entró a regir en 3 momentos, o lo que prevé la ley es que entra a regir en 3 momentos. Un primer momento, el 12 de julio de 2012. Ese día entraron a regir unas normas concretas, unas normas específicas, unas cuantas normas. Así lo dijo de manera expresa la ley. Por eso, a partir del 12 de julio de 2012, todos estábamos hablando del juramento estimatorio del 206 del Código General del Proceso, ¿cierto? Y a partir de ese momento tuvimos claridad que esa norma estaba vigente. Después, el 1 de octubre de 2012, entraron a regir otras cuantas normas, entre ellas las modificaciones de las cuantías, entre ellas las normas del desistimiento tácito en su nueva versión, y nadie tuvo ningún problema. ¿Dónde estuvo el problema? Que viene una tercera etapa de entrada en vigencia, donde la norma señala que el resto de normas del Código, que son casi el 98 o 99% de las normas del Código, entrarían a regir el 1 de enero de 2014. Pero el legislador estableció 2 condiciones para que esas normas entraran en vigencia. Primera condición, que estuvieran dadas las condiciones de infraestructura, de descongestión, de capacitación y de formación judicial. ¿Por qué? Porque los jueces necesitaban de esas condiciones para entrar a aplicar un código con estas características. Y la segunda condición es que la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura así lo estableciera, así lo dispusiera. Por eso llegó el 1 de enero de 2014 y ya la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dijo: la segunda condición no está dada, que es que yo, como Consejo Superior, lo diga. Por eso a nadie le cabe hoy la menor duda que el Código General del Proceso no está vigente. Bueno, no vayan a un juzgado a ver. No está vigente. No está vigente porque así lo dijo la ley. Eran 2 condiciones. Y por lo menos eso es lo que uno entiende de la lectura de la norma. Así que hoy vamos a los jueces ordinarios, y los jueces ordinarios, los jueces civiles, tienen claro que el código no está vigente, y esa no ha sido la discusión. Hoy, ¿qué están peleando los jueces civiles del circuito? Si lo que está vigente es la ley 1395, porque están diciendo los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura no pueden matar ley, y en primer año de Derecho o en 10º o en 11 grado le dicen a uno que acto administrativo no mata ley. Entonces, hoy en día la discusión en los jueces civiles del circuito es otra, pero está claro que el Código General del Proceso no está vigente para los jueces. ¿Dónde viene el problema? Como bien lo señala el doctor Roberto. Yo estoy de acuerdo con el doctor Roberto en decir cuál es el problema, en eso estoy de acuerdo con él, en que pudo identificar el problema.
Es en decir, bueno, ¿y qué ocurre con aquellos otros operadores que tienen que aplicar el Código General del Proceso, entre ellos los árbitros que lo tienen que hacer por remisión? Entonces, como ustedes podrán observarlo, hay dos tesis. La primera tesis, que la acaba de exponer el doctor Roberto, y dice, ese artículo 627 no tiene como destinatarios a los árbitros. ¿Por qué? Porque pues la sencilla razón de que los árbitros tienen la capacidad de aplicar ya las disposiciones de oralidad, porque aquel tema de implementación de descongestión, ese tema no es aplicable, y segundo, porque la norma dice claramente que el Consejo Superior de la Judicatura lo determinará para los distritos judiciales y por ende esas dos condiciones no se le aplican a los árbitros. Conclusión, pues los árbitros ya pueden aplicar el Código General del Proceso porque la norma estaría vigente, repito, al no aplicarse ninguna de las dos condiciones y al no ser, dijéramos, la Administración de Justicia por árbitros destinatario de esa norma. Ese es a grandes rasgos, pues, el fundamento, con algunas variantes, pero dijéramos, ese es el fundamento. El 627 no se le aplica a los árbitros. Pues viene la segunda teoría, diciendo, mire, la discusión no es si el 627 trae unas condiciones o no para los árbitros. Indudablemente la norma no fue pensada, no fue realizada, o dijéramos, no fue elaborada, perdón, pensando en los árbitros. Fue elaborada pensando en términos generales. Se condicionó la entrada en vigencia a dos circunstancias aplicables a los jueces civiles y en general a la vigencia de la ley. Es que ahí está el punto. ¿Cuándo entra a regir esa ley? ¿Cuándo entra en vigor la norma? Cuando se den las dos condiciones. Si no se dan, pues la norma no está vigente. Entonces uno se pregunta, si hoy un tribunal de arbitraje tiene que aplicar una norma por remisión, dicho de otra manera, tiene que, por ejemplo, en materia de pruebas, la ley de arbitraje lo dice, se regirá por el Código de Procedimiento Civil. La pregunta es, ¿cuál aplicamos? ¿Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso? Y uno se va al 627 y el 627 dice con claridad, el Código General del Proceso no está vigente. Porque esas fueron las dos condiciones que estableció el legislador. ¿Por dónde creo yo, y en eso creo que coincidimos, en dónde creo yo que no debe darse la discusión? La discusión no debe darse en si en los centros de arbitraje ya están preparados o no para aplicar la oralidad, porque es absolutamente claro que estamos preparados, por lo menos en este centro. Hay que preguntar a ver si hay otros centros que están preparados o no, porque pues uno lo dice pensando en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde indudablemente se utilizan todas las tecnologías y tiene uno todas las comodidades del mundo. Habría que ver otros centros. Yo me imagino que habrá centros que no las tienen. Pero bueno, esa no puede ser la discusión. Y el otro elemento de la discusión tampoco puede ser si el Consejo Superior de la Judicatura nos administra, nos da órdenes, nos impone instrucciones, porque es claro que no. Entonces la discusión no puede centrarse en eso. Yo creo que la discusión tiene que darse es en si los parámetros que estableció el legislador para que el código entrara en vigencia son generales o son sectorizados. Yo creo que ese es el parámetro que estableció el código en términos generales. Si no se daban esas dos condiciones, la norma no estaba vigente. Esas fueron las dos condiciones que estableció el legislador. ¿Para qué le vamos a colocar aditamentos o para qué le vamos a colocar frases o interpretaciones que claramente no los trajo el legislador? Esas fueron las dos condiciones de vigencia y en consecuencia hoy esas normas no están vigentes ni para los jueces civiles ni para cualquier otra persona que la tenga que aplicar, así sea por remisión.
Y entonces dijéramos, así quedaría planteada la otra tesis. Y yo me pregunto varias cosas. Primero, aquí no se trata de aplicar la norma que más nos convenga. Aquí no se trata de aplicar la norma que más nos guste, ni se trata de aplicar la norma que pueda ser una más garantista que otra, porque esa no es la discusión. El Código de Procedimiento Civil tiene sus virtudes, tiene sus desventajas, el Código General del Proceso tiene sus virtudes, tiene sus desventajas. Aquí se trata de aplicar la norma que es, por remisión. Y si uno se va por remisión a ver cuál es la norma vigente, pues el 627 deja total claridad que el código no está vigente todavía, con independencia de quién sea el destinatario. Pues claro que la norma está pensada en los jueces civiles, pero de los jueces civiles arrancamos para aquellos otros operadores judiciales que también lo tengan que aplicar. Y el problema, como lo dice el doctor Roberto, pues es bastante complicado. Sobre todo ya se están dando las primeras discusiones, por ejemplo, en materia de sustitución de demanda. El Código de Procedimiento Civil dice con claridad, o establece con claridad cuáles son las oportunidades para la sustitución de la demanda y prevé la figura de la sustitución de la demanda. El Código General del Proceso no trae la figura de la sustitución de demanda. Entonces imaginémonos yo, hoy, sustituyendo una demanda, pues tengo que empezar a rezar, ¿o no? Diciendo, ojalá los árbitros tengan la tesis correcta y estén aplicando el Código de Procedimiento Civil, porque si llegan a aplicar el Código General del Proceso, me quedé sin sustitución de demanda. Entonces el problema es bastante complicado y por ahí arrancamos pues por lo menos 15 o 20 casos donde el tema puede ser grave. En materia de prueba pericial, si nosotros consideramos que el Código de Procedimiento Civil está vigente, podemos sustituir las preguntas antes del día de la posesión del perito, o incluso durante la diligencia de posesión del perito. Si nosotros aplicamos el Código General del Proceso, esa posibilidad no está. Entonces nos quedamos en el limbo. ¿Le tengo que hacer todas las preguntas al perito desde la petición de la prueba? ¿O será que los árbitros me van a permitir hacerlo hasta antes de la posesión? Los gastos de pericia. El artículo 236 establece que en la diligencia de posesión del perito, el perito podrá pedir gastos de pericia, que si no se pagan, se entiende por desistida la prueba. Nosotros vamos a la ley de arbitraje, y la ley de arbitraje lo único que dice es que en la diligencia de posesión del perito se fijan unas sumas a buena cuenta de los honorarios del perito, que es un anticipo de los honorarios, pero no hablo de gastos. Si nosotros aplicamos el Código de Procedimiento Civil, tenemos claro que el día de la posesión del perito, el perito pide gastos. Si nosotros aplicamos el Código General del Proceso, ¿qué decimos? Allá no está regulado el tema de los gastos de pericia. Entonces, miren que la discusión es de hondo calado. ¿Yo qué diría? Primero, no es miedo de aplicar el Código General del Proceso. Ojalá ya se pudiera aplicar o no. Estamos que nos estrenamos esas normas, ¿cierto? No es miedo de aplicar el Código General del Proceso. Tampoco es un tema de que esta pelea la tengo que ganar y que cuando yo escribí ese, ¿cómo se dijeron? Ese escrito que anda por ahí, no es que yo esta pelea me la voy a ganar y me la gano porque me la gano, no, eso fue algo, dijéramos, casual, que como dice en el Código Civil yo me doy a entender mejor por escrito. Entonces dije, bueno, mi tesis la voy a poner en 2 hojitas, ¿sí? Y esas 2 hojitas las repartí entre ciertas personas y después terminó en infosecretarial y ahí arrancó pues la pelea. Casi que hubo un momento en que yo iba a escribir un correo y iba a decir, ¿sabe qué? Olviden, yo no dije nada. ¿Cierto? Pero bueno, ya estamos en el tema. Y el punto no es un delirio académico. ¿Quién tiene que prevalecer? No. El tema es que tenemos 2 posiciones, 2 tesis. Hay tribunales de arbitraje aplicando el Código de Procedimiento Civil, hay tribunales de arbitraje aplicando el Código General del Proceso y me parece que esa no es la situación que nosotros debimos generar. Pongámonos de acuerdo, porque es que pensemos en el usuario de la justicia arbitral. Lo que no está ocurriendo hoy ante los jueces está ocurriendo en los tribunales de arbitraje. Lo que no quería el legislador que ocurriera en los jueces está ocurriendo en los tribunales de arbitraje. El legislador no quería esa discusión para los jueces, por eso dijo, entra en vigencia con esas 2 condiciones.
Entonces, si no está ocurriendo entre los jueces, ¿por qué estamos en esa pelea? ¿Por qué no aplicamos los mismos criterios, que son los únicos que trae la ley? No puede suceder que un día entremos a la sala 3 y el tribunal nos aplique el Código de Procedimiento Civil, y por la tarde nos vamos a la sala 4 y nos aplican el Código General del Proceso. Y entonces uno diría, peor aún, si en la sala 3 está la tecnología, nos aplican el Código General del Proceso, pero la sala 4 preciso no tenía micrófonos, ni cámaras, ni sistemas de audio, entonces allá apliquemos el Código de Procedimiento Civil. Yo creo que eso no es lo aconsejable. Y ustedes dirán, bueno, estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo, pero ¿quién define esta situación? No la va a definir el Consejo Superior de la Judicatura, porque el Consejo Superior de la Judicatura es claro en decir, yo a ustedes no les doy órdenes, a mí simplemente el legislador me concedió la tarea de determinar la entrada en vigencia. Entonces yo no le voy a dar una orden a los tribunales de arbitraje de cuándo la van a aplicar. Tampoco lo van a hacer los centros de arbitraje, pues porque todos sabemos que no tendrían la competencia para hacerlo. Entonces yo lo que creo es que el punto va a quedar en cada tribunal de arbitraje, y esa es la situación que hay. Cada tribunal de arbitraje tendrá que determinar cuál es la norma aplicable. ¿Y cuál va a ser el problema? Que, por ejemplo, si hoy determinamos que es el Código de Procedimiento Civil, en algún momento entrará el Código General del Proceso. En algún momento entrará el Código General del Proceso. Y entonces tendremos que hacer el cambio o la adaptación del proceso a la nueva legislación. Y para eso están las normas clarísimas. Y para eso están las normas claras en ese sentido. Pues dijéramos, inmediatamente tendrá que entrar a regir el Código General del Proceso, salvo los recursos interpuestos, los términos que estuvieran corriendo, las audiencias que estuvieran iniciadas, las notificaciones que se estuvieran surtiendo, esos se regirán por la legislación anterior. En conclusión, indudablemente hubiese sido muy bueno que el Código General del Proceso trajera un inciso adicional, que dijera, estas normas de vigencia se le aplicarán tanto a los jueces como a los demás operadores de justicia que tengan que aplicar el código. Y no lo hizo, y por eso estamos acá. Y el legislador no lo hizo no porque se hubiese asustado con el cuero, no lo hizo porque entendió que las normas de vigencia que traía el código eran para que esas normas entraran en vigor, tanto para los jueces como para cualquier operador de justicia. Y yo hago la pregunta, quien aplique hoy el Código General del Proceso se va al 627 y llega a la conclusión de que el código no está vigente. Para mí, desde el punto de vista jurídico, lo digo con el mayor respeto por quien no piense lo mismo, para mí hoy es más fácil sostener la tesis de que el código no está vigente, porque tenemos una norma que nos respalda. Sostener que el código está vigente es entrar a hacer una serie de interpretaciones de por qué esa norma no se le aplica a los árbitros y de por qué esa norma no se le aplica a los demás operadores que tengan que acudir a esa norma por remisión. Pero desde luego, pues este es un espacio de discusión y se trata de discutir y se trata, como este tema no lo va a definir nadie, pues que es la verdad, no lo va a definir nadie porque finalmente cada tribunal tendrá que adoptar la decisión. De lo que se trata es de darles mayores elementos de juicio en un escenario de discusión para que se opte por una o por otra tesis. Claro, ¿cuál será el problema? Que el que adopte una tesis que no guste en anulación tendrá un grave problema de cara al laudo. ¿Por qué? Porque pueden presentarse situaciones que se deban discutir en sede de anulación. Una muy clara, el Código General del Proceso establece la posibilidad de sentencia anticipada e indudablemente un árbitro podría aplicar esa norma. ¿Por qué la podría aplicar un juez sin un árbitro? Imagínense ustedes un tribunal de arbitraje aplicando la norma del laudo anticipado sin practicar todas las pruebas y que el día de mañana llegue el pleito a anulación y en anulación digan usted no podía aplicar esa norma del laudo anticipado, por ende dejó de practicar unas pruebas, ahí está la causal de anulación. Entonces uno diría no es de aplicar una u otra tesis, lo más grave en este momento es la dualidad de criterios.
Lo más grave en este momento es que existan unos tribunales aplicando uno, aplicando otro. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo, pensemos en el usuario de la justicia arbitral. Si algo se había caracterizado el proceso arbitral es porque tenía por lo menos una seguridad en su trámite, porque la gente se sentía cómoda, porque la gente decía aquí las reglas por lo menos son más claras, por lo menos cuando estamos en el tribunal de arbitraje. Cuando vamos a anulación uno no sabe, pero por lo menos en el curso del proceso las reglas son claras, nos sentimos cómodos. Ahora resulta que la gente desde ese punto de vista se sentiría más cómodo ante un juez civil del circuito, que él sí tiene clara cuáles son las normas que están vigentes y cuáles no, y resulta que aquí, dependiendo la sala, dependiendo el árbitro, estamos aplicando una u otra norma. Entonces, la idea no es imponerles un criterio, desde luego que no. La idea no es decir, es que esta es la mejor tesis, es que esta es la tesis más adecuada. La idea es que ustedes tengan los elementos de juicio, que conozcan los pros, que conozcan los contras y que tomemos la decisión que más le convenga al proceso arbitral y a los usuarios de esta justicia, que no pueden ser los sacrificados de esta discusión. Ese era el planteamiento que tenía que hacerles. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Henry por sus valiosos comentarios. Vamos a dar inicio a la segunda etapa con el doctor Jaime Tovar y el profesor Hernán Fabio, para analizar no solamente los argumentos adicionales que ellos tienen, sino también si hay alguna forma de resolver estos dos criterios que pueda ayudarnos. Y hay un tema que, a propósito de lo que acaba de decir Henry, es interesante y que posiblemente algunos de ustedes lo conozcan. La discusión existe en la jurisdicción contencioso administrativa. El Consejo de Estado tiene en su interior esa discusión, y lo que está planteado al interior del Consejo de Estado es que el asunto se va a llevar a sala plena del contencioso administrativo. O sea que no es un asunto que se quedó en el tema arbitral, el tema fue más allá y ya está en la jurisdicción contenciosa, y hay dos tesis, y en algún momento el Consejo de Estado va a tomar partido por unas dos tesis para efectos de los procesos contenciosos administrativos, porque hay, usted lo sabe muy bien, una norma de remisión en el Código Contencioso al Código de Procedimiento Civil. Y además en lo arbitral, pero eso como vimos lo vamos a tratar en otra tertulia con el doctor Ricardo Hoyos, hay un par de pronunciamientos del Consejo de Estado que ha dicho que cuando los procesos arbitrales se refieren a entidades estatales, además los vacíos de la ley arbitral se llenan es por el Código Contencioso Administrativo, para complicar todavía más la situación. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Tovar para que nos ayude a aclarar el asunto hasta donde sea posible. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, los agradecimientos al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a su director, al Comité Colombiano de Arbitraje y a su presidente por esta invitación y por hacer un debate que resulta de un tema que no me voy a referir sobre la trascendencia de aplicar una u otra normatividad, porque creo que sobre eso hay mucha claridad. Me alegra que entre la noche de ayer y en la tarde de hoy con el doctor Henry Sanabria ya tengamos varias coincidencias. Tal vez los debates académicos nos pueden llevar a coincidencias. Ayer el doctor Sanabria hizo una brillante exposición, como todas las de él, en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y veo que ya coincidimos. En primer lugar, coincidimos en la corbata. Muy buen gusto tiene usted. En su segundo lugar, coincidimos en que aquí no se trata de ganadores o de perdedores ni de imponer una tesis. Aquí lo que hay es un gran inconveniente frente a una norma que realmente no es tan clara y que por eso estamos aquí. Y no es clara no solamente entre el tema arbitral, sino entre aquellas personas que por remisión tenemos que llegar al Código General del Proceso o al Código de Procedimiento Civil, entre ellos, ya lo mencionaba el doctor Juan Pablo, el tema de lo contencioso administrativo, el tema laboral, pero adicionalmente aquellas personas que ejercen funciones jurisdiccionales fuera de la rama judicial, como son los entes administrativos que de manera excepcional cumplen funciones jurisdiccionales y los árbitros. Entonces, también coincidimos en que hay que buscar una solución. No nos parece lógico lo que estamos viviendo, no nos parece adecuado que no haya una solución. Yo confío
que hay que buscar alguna a través del Consejo Superior de la Judicatura, diciendo que no se va a pronunciar, o a través de conceptos, o a través de tutelas, pero no vamos a seguir hasta el año 2015, que seguramente será prorrogado hasta el 2017 por el Consejo Superior, en razón de que no tienen los recursos. Ya lo dijo el presidente de la Sala Administrativa, el doctor Pedro Munar, la semana pasada, que no están los recursos y en consecuencia ese código tampoco va a ser del 2015. Como no lo fue la ley 1395 del 2010, cuya pelea, doctor, también están viviendo los jueces. Entonces, sí tenemos esas coincidencias, doctor. ¿En dónde no coincidimos? En la lectura del artículo 627. Y entonces cuando me preguntan, ¿y usted por qué cree que está vigente? Yo no creo, hemos dicho, hay dudas. Lo que pasa es que si uno lee eso, y ni ayer ni hoy, en donde he insistido al doctor Henry, ha leído la norma. Yo la voy a leer. Artículo 627, ¿qué es el problema? Entonces es que decir, es que el Consejo Superior de la Judicatura no me va a mandar, eso no se trata de discusión. Es que no cumplen funciones, eso no se trata de discusión. Es que revivió al tercer día, no, tampoco se trata de hacer la discusión. Se trata de saber cuándo está vigente el código. Ya veo que coincidimos también con el doctor Henry Sanabria con que el código sí está vigente. Porque es que uno de los argumentos que uno, en los correos que hay, es que cómo se les ocurre decir que está vigente, no está, pues claro que está vigente. Y tiene 3 temas de vigencia. Yo ya aquí tengo un cuadrito, vigente las normas de la promulgación desde el 12 de julio del 2012, ya lo dijo, y esas normas que fueron vigentes desde el 2012 afectan al Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, en los artículos 150, 199, 157, al Código Procesal del Trabajo, artículo 4, numeral 2, a la ley 640, a la ley 153 del 87, que entraron a regir ya. ¿Y derogaron cuáles? Normas del Código Civil. Ahí están. Decreto 2651, ley 276, 1116, Código de Procedimiento Administrativo. Vigentes totalmente. Entonces, si uno se preocupa, va a decir, no, es que si empezamos a regir vamos a quedar con el Código de Procedimiento Civil y con el Código General del Proceso. Ese argumento no es válido tampoco, porque es que ya está vigente unas normas. El problema es que el legislador en su sabiduría estableció 3 momentos en los cuales debía regir el código. Primer momento, 12 de julio, fecha de promulgación. Segundo momento, 3 meses después, y entonces están las normas que empezaron a regir el 1 de octubre del 2012, en cuantías, cambio, radicación, interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad, desistimiento tácito, acumulación de fallos de casación, etcétera, etcétera. Entonces tenemos otras normas que también están ahí. Nos toca ya aplicar esto. Y el tercer punto, que es el que ha sido objeto de este debate, pues es el artículo 627. ¿Qué pasa con las demás normas? Hombre, las demás normas dicen, los demás artículos entran en vigencia el 1 de enero del 2014. Lástima que no hubiera decir un puntico ya, no estaremos aquí, pero le pusieron una comita y dice lo siguiente: en forma gradual, en la medida en que hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de 3 años, al final de la cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales. Entonces nadie dijo, y es que eso sí, yo no sé si es un problema de lectura, el programa Camina, la presidencia nos podría ayudar en eso, en que es que el Consejo nos va a decir cuándo lo va a regir. Es que el tercer presupuesto, la norma general, es el 1 de enero del 2014. Pero, y me puse a ver los antecedentes de las gacetas del Congreso, con lógica el Consejo Superior dijo, si usted me pone a mí a regir esto, yo ni siquiera he podido, con la ley 1395, déme un espacio para que yo pueda cumplir eso siempre y cuando me cumplan las normas que vienen desde el Estatuto de la Administración de Justicia. ¿Y cuáles? Pues que leen los recursos. Y estableció ya la ley, yo no sé, doctor, 1270 o algo así, 1285 del 2009, diciéndole que el gobierno autoriza al gobierno para que durante los próximos 4 años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal, el marco de gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión.
Y esa es la razón por la cual incluyen ese párrafo. ¿Para quién? Para los distritos judiciales. Y no para todos. ¿Por qué el Consejo Superior? Porque él es el que administra la rama y el que tiene los recursos y el que asigna y el que se va a dar cuenta si tienen las salas de audiencia o si no las tienen. Pero también se les ha olvidado leer unas normitas anteriores del Código General del Proceso. ¿Cuáles? Las que establece el famoso plan. Y entonces yo sí quiero ver al doctor Bernal desarrollando estos planes. Yo voy a leerle aquí los artículos anteriores a esa vigencia. A mí me toca ponerme gafas, porque si no, no leo esta vaina. ¿Cómo? Las encuentro, gracias. Y miren lo que dicen unas normitas anteriores al tema de la vigencia que hemos estado aquí debatiendo. Artículo 619. Comisión de seguimiento a la ejecución del plan de acción para la implementación del Código General del Proceso. ¿Para qué es eso? Pues para que pueda funcionar. Porque estamos pasando de un sistema eminentemente escrito a un sistema por audiencias. Desde la ley siempre hemos, salvo los laboralistas que dicen que tenían el sistema oral, yo no sé desde hace cuánto. Y como no estamos preparados para eso, pues hay que hacer un plan, como lo dijo la ley 1395, como lo repite el Código General del Proceso. Y empieza en el título cuarto, plan de implementación del código y comisión de seguimiento, plan para la acción de implementación del código. La sala administrativa, con la colaboración armónica del ministerio, dentro de los 6 meses elaborará el correspondiente plan para descongestionar. Doctor Bernal, por favor, tome nota. Nuevo modelo de gestión, estructura interna, funcionamiento de los despachos y de las oficinas y centro de servicios judiciales. Reglamentación de los asuntos que guarden relación con funciones atribuidas a este código, creación y redistribución de despachos judiciales, uso de adecuación de infraestructura física, selección en los casos a que haya lugar del talento humano, programa de formación y capacitación, modelo de atención y comunicación, formación de funcionarios de las entidades. Y entonces, yo sí creo que tenemos que leer las normas de manera completa. Y si uno se va más allá, entonces se encuentra que el Consejo ya, mediante un acuerdo, pues expidió eso, cumplió eso. Es que el Consejo lo que ha hecho es cumplir lo que le dice el código que tiene que hacer. Y mediante un acuerdo, que es este que tengo aquí, 13.900 de enero 11, este es el que lo adopta, por el cual PSA 139810 de enero 11 se adopta el plan de acción para la implementación del Código General del Proceso. Aquí lo tienen para que los quieren sacar copias, son 111 hojas. Y ahí les dice, distrito judicial, usted tiene que tener la máquina, el escribiente, la forma, y ahí dice quién lo conformó: Marco Antonio Álvarez, que estuvo en la comisión, José Alfonso Izaza, César Augusto Braulo, la juez 25, Denis Orlando Tan, y está todo el asunto. Y a eso es que se refiere la norma del 627. A esto, ¿por qué? Porque no podemos poner a la gente a que los jueces apliquen un sistema oral cuando no tienen los medios ni los funcionarios ni están capacitados para ello. Entonces no es que aquí a unas personas se nos haya ocurrido la tesis caprichosa, terca, impositiva, decir, oiga, es que ¿cómo se les ocurre ser tan brutos de pensar que ya está vigente el código? Es que la norma general dice que está vigente desde el 2014 y que salvo para distritos judiciales, por eso me parece muy fuera de contexto, que eso sí no lo ha dicho Henry hoy, pero lo dijo hoy, que es que en los juzgados hay claridad que no se aplica. Pues claro que hay claridad que no se aplica. Es que eso no es la discusión, porque es que el acuerdo del Consejo Superior que le dice, ya les pidió, dijo, en tal fecha para tal, en tal fecha para tal y en tal fecha. ¿Para quién? Para ellos. Pero los demás, el código, con claridad, como norma general, dice hasta el 2014. Y las excepciones, que es salvo en donde, de manera gradual, en esos distritos judiciales. ¿Cuándo? Cuando no se complemente todo este plan. Ahí está, para que lo desarrollen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué otros argumentos hay? A nosotros, los centros de arbitraje, no dependemos ni de capacitación del Consejo Superior, no dependemos de recursos, no dependemos. Pero un argumento adicional, que ha sucedido.
¿De dónde podemos tomar? A ver, ¿ya nos ha pasado esto? La respuesta es claro, ya nos ha pasado. La ley 1395 también estableció un procedimiento para la vigencia de manera gradual. Y hoy estamos en que debía empezar a regir el 1 de enero de 2014 y no sabemos si estaba rigiendo o no, porque salió un acuerdo diciendo, primero, hubo un proyecto de ley que pasó en 3 debates para prorrogar su vigencia, no lo pudieron hacer. El Congreso no lo tramitó en su último debate. Hicieron un proyecto de ley, era porque no tenían la certeza de que podían hacer. No, ya sacaron un acuerdo diciendo, como esto, el Código General del Proceso lo puede extender, entonces no entro a regir. Y ahí viene la discusión, como bien lo decía el doctor Sanabria, en donde algunos juzgados ya dicen, la 1395 está vigente y un acuerdo no me lo puedo modificar. Pero bueno, ¿qué pasó con las otras entidades que también ejercen funciones jurisdiccionales de manera excepcional? Pues miren lo que pasó. La Superintendencia de Industria y Comercio, resolución número 72788, del 24 de diciembre del 2010, por el cual se adoptan medidas para la implementación de la ley 1395 del 2010, y establece, le voy a leer la parte correspondiente por razones de tiempo. A efectos de aplicar la ley 1395 del 2010, lo hago porque es el ejemplo más cercano que tenemos. En los procesos jurisdiccionales de competencia leal y protección se hace necesario adecuar las salas de audiencias que actualmente posee la Superintendencia de Industria y Comercio y construir otras a fin de poder adelantar las actuaciones que se requieran. Igualmente se requiere contar con un recurso humano suficiente para atender las diferentes audiencias que se adelantarán en los citados procesos, que teniendo en cuenta que no se posee el número suficiente de salas y audiencias ni el recurso humano necesario para adelantar el trámite previsto en la ley 1395, se considera procedente que esta entidad comience a aplicar la citada ley de manera gradual en los procesos jurisdiccionales que conoce de la siguiente manera. Las demandas de competencia leal que se presenten a partir del 3 de enero del 2011 se tramitarán conforme al procedimiento previsto en la ley 1395 del 2010. ¿Está? Entonces dice, no tuvieron que esperar una autoridad jurisdiccional de manera excepcional a que el Consejo expidiera un acuerdo. Esto va en contra entonces de la ley 1395-2010. ¿Violaron la norma? ¿Por qué esta discusión no la dimos en el tema de la vigencia de la ley 1395? Si es la misma. Pero bien, no solamente fue la superintendencia. La superintendencia de notariado y registro, porque había normas que los afectaban a ellos, ese no lo hizo por resolución, lo sacó por una circular 046 del 10 de febrero de 2011. Señores notarios, apliquen el artículo 118 de la ley 1395-2010. Yo no tengo que esperar al Consejo Superior, porque eso no está hecho ni para las superintendencias ni para los árbitros. Tengo que aplicar las normas ya de vigencia. Pero también sucedió con la Superintendencia Financiera. Resolución número 233 del 2013, por el cual se adopta la ley 1564 del 2012, y dice lo siguiente, en lo que nos interesa. Pues que no obstante el parágrafo del artículo 24 de la ley 15 entró en vigencia el 1 de octubre de dicha manera, las disposiciones relativas al proceso verbal y al proceso verbal sumario, a las que hace referencia el parágrafo 3, que rigen el procedimiento de la acción de protección al conocedor que conoce esa desguatura, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2014. Y no van a necesitar, como nos están diciendo, que el Consejo entonces ponga en el Distrito Judicial de Bogotá, donde opera la Superintendencia Financiera, la vigencia de la norma. Y sigue, que la Superintendencia Financiera es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Hacienda con personalidad jurídica, que la Superintendencia Financiera, a través de la delegatura para funciones jurisdiccionales en atención a la oralidad del procedimiento verbal sumario, propio de las acciones jurisdiccionales de que conoce, así como las reformas introducidas por la ley 1395 de 2010 y la ley 1564 de 2012, ha adecuado la infraestructura física y tecnológica a las exigencias de la oralidad, contando con salas de audiencias y mecanismos, medios y sistemas de grabación, comunicación, ha realizado procesos de selección y capacitación a sus funcionarios, y los procesos en curso, por su número y estado, no precisan la adopción de medidas especiales de descongestión. En atención a la vigencia de la ley, dispone de adoptar el código a partir del 2 de enero de 2014 para las actuaciones que se promuevan entre esta delegatura. Posición de la superintendencia: yo no necesito
que se cumplan los dos condicionamientos que aquí se han expuesto, porque es que no están aplicados para estas entidades, porque no son distritos judiciales que dependan de la organización de la rama jurisdiccional. Ah, señores, pero es que ustedes están diciendo que esta resolución que acá, eso ya se derogó. Sí, se derogó. Aquí está. Resolución 162 del 29 de enero del 2014. Miren por qué se derogó. Yo le he echado la culpa a la derogatoria al doctor Pablo Felipe Robledo, que si no sé si le quedó bien hecho esto o no. Él dice que no, pero por eso lo digo públicamente. Y dice que mediante acuerdo del 27 de diciembre el Consejo Superior, expedida con posterioridad a la resolución 2333 de 2013 de esta superintendencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la implementación gradual del Código General del Proceso, estableciendo que el Distrito Judicial de Bogotá, del cual forma parte las autoridades judiciales superiores funcionales de la Delegatura para funciones jurisdiccionales, implementarán el Código General del Proceso a partir del 1 de diciembre del 2015. Que en virtud de lo anterior, la adopción del Código General del Proceso por parte de la Delegatura para funciones jurisdiccionales en estas condiciones podría generar una dualidad de procedimientos para los procesos que se adelantan ante este despacho en perjuicio del debido funcionamiento de la Administración de Justicia, que de manera excepcional ha sido asignada a esta superintendencia. Por lo expuesto, se hace necesario dejar sin efecto la resolución tal. Por eso. Y por eso, como bien lo decía Roberto, esto lo que reafirma es la tesis, porque es que los tribunales de arbitramiento tienen segunda instancia. Ahora bien, bajo la ley 1395 y asuntos que ha venido conociendo, los tribunales superiores de Bogotá han aplicado las normas de la ley 1395 sin estar vigente. Y eso ha sido objeto de tutela ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que este sí es un tema de interpretación. No lo dijo, ¿está vigente o no? Este es un tema de interpretación, eso nos sirve un poco para los tribunales arbitrales de la vigencia, pero a mí me parece que la interpretación que le están dando sobre esa vigencia es clara, tiene fundamento y por lo tanto no procede la tutela. Corte Suprema, 24 de agosto del 2012, magistrado Jesús Valderrute. De tal manera, señores, que simplemente elementos de juicio que yo les dejo a consideración de ustedes, entendiendo que no es un tema fácil y que no es por sacarle el quite o por dar una posición, entendiendo que lo que tenemos que hacer es buscar una solución mucho más precisa que nos permita dar seguridad jurídica en nuestra actuación como árbitros o como partes en un determinado trámite judicial. Yo creo que se necesitan las buenas luces de los directores de los centros de arbitraje del país, se necesitan las buenas luces del Consejo Superior de la Judicatura y en últimas vamos a tener que buscar que las luces nos las den las altas cortes para entender si debemos aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil o en su defecto las normas del Código General del Proceso. Muchas gracias y estas eran las ideas que tenía para decirles. Muchas gracias, doctor Tovar, por sus valiosos comentarios. Le damos la palabra al doctor Hernán Fabio López para que exponga su tesis. Sí, con todo comedimiento y entre más veces escucho a Jaime y a Roberto con sus argumentos, veo cómo cada día los alambican más. Acuden a todo tipo de disposiciones que no son pertinentes únicamente para tratar de sacar avante una tesis, así digan que su interés no es sacarla avante. Me recuerdan una señora que habitaba en el 5º piso de un conjunto residencial y se quejaba de que el señor de algún edificio del frente hacía ejercicios todas las mañanas desnudo. Entonces vino el inspector de policía, porque era un atentado al pudor público, llegó al edificio de la señora y le dijo: señora, aquí no se ve absolutamente nada. Dijo: no, doctor, pero subámonos al 18º piso y nos subimos al tanque de agua y usted verá cómo se ve eso allá. Observo que
para sacar adelante una tesis que, con todo respeto lo digo, lo que ha tratado es de crear confusión, malestar y caos en el estamento arbitral, que había estado un poco ajeno a esos avatares. Es necesario tener presente lo siguiente. Uno, acá no se trata de la ley 1395 del año 2010. La ley 1395 del año 2010 tiene unos derroteros, unos caminos muy precisos que se están desarrollando sobre la base de esa ley 1395. Que esa ley 1395 tiene una serie de problemas delicados, ciertamente los tiene, pero los problemas delicados de la ley 1395 afortunadamente no tocan para nada con el proceso arbitral. Entre otras cosas, porque la oralidad de la ley 1395 no nos importa para el proceso arbitral, porque el proceso arbitral tiene su propio proceso desarrollado bajo un sistema oral, pero propio. Entonces, todas esas referencias que nos han hecho y que crean confusión acerca de la ley 1395 son absolutamente extemporáneas, no vienen al caso. Aquí lo único que nosotros tenemos es que precisar si cuando el estatuto arbitral, que es bastante autosuficiente en lo que tiene que ver con el desarrollo del proceso arbitral, hace referencias a integración con normas de un código, se integra con las del Código General del Proceso o con las del Código de Procedimiento Civil. Es lo único que tenemos que ver. Aquí no se trata tampoco de entrar a cuestionar al Consejo Superior de la Judicatura. Parto del supuesto que es uno de los organismos más cuestionados. Desde hace muchos años he sido, y más de un escrito existe que da fe de mi posición permanente de que es una institución que no debería existir. El tiempo nos ha dado a más de uno la razón, pero eso no significa que no tengamos que aceptar su existencia. Y por ese motivo no podemos venir a mostrar como el coco al Consejo Superior de la Judicatura dentro del proceso arbitral sobre la base de qué tal que esos se nos metan acá, qué tal que esos señores vengan a tomar decisiones para los árbitros. No, es que ellos se pueden meter. Ellos dentro del estatuto arbitral están habilitados específicamente para ser nuestros jueces disciplinarios. Basta acudir al artículo 19 del estatuto arbitral y observar que allí claramente se dice que el control disciplinario de los árbitros se rige por lo que se establece para los jueces, y al ir al artículo 112 de la ley estatutaria dice que lo hace el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura sí tiene mucho que ver con la función arbitral. Nos puede sancionar, nos puede investigar, y de hecho hay muchos árbitros que han sido investigados por el Consejo Superior de la Judicatura. De modo que pensar que tenemos que erradicar al Consejo Superior de la Judicatura por ese mal ambiente que tiene, nos parece que no es adecuado. En tercer lugar, decía el doctor Roberto, es que donde el estatuto arbitral hace referencias a tribunales superiores de distrito judicial, en donde hay alguna mención, siquiera vaga, a lo que es un distrito judicial. Basta recordar que el requisito para poder ser árbitro establecido por el estatuto arbitral es el de reunir las mismas características de un magistrado de tribunal superior de distrito judicial, como lo dice claramente el estatuto arbitral en el artículo 7. Los árbitros en derecho deberán tener como mínimo los requisitos exigidos para ser magistrado de tribunal superior de distrito judicial. ¿Y por qué se exigen esos requisitos para ser magistrado de tribunal superior de distrito judicial? Porque es que el proceso arbitral, el que quiera, siempre se va a desarrollar dentro de un distrito judicial. Y sobre esa base de desarrollarse dentro de un distrito judicial viene una serie de consecuencias, como son las propias del conocimiento del recurso de anulación en lo que tiene que ver con los contratos diferentes a los de la administración. Entonces, mencionar que las normas del estatuto arbitral no tocan para nada el desarrollo de la organización judicial, con todo respeto, considero no es exacto. Hay otra norma que dice que si no nos ponemos de acuerdo para nombrar a los árbitros, nos los nombra el juez civil del circuito del lugar. ¿De qué lugar? Del lugar del distrito donde está ubicado ese circuito. De modo que no podemos desconocer que, gústenos o no, pertenecemos a la organización judicial. Lástima una norma del viejo estatuto derogado que decía que los árbitros tienen los mismos poderes
deberes y responsabilidades de los jueces, pero el hecho de que esté derogada no significa que se mantenga esa calidad de jueces. Entonces, se tiene que, me parece que algo se avanza cuando ya los dos contradictores se pusieron de acuerdo en que para efectos de la aplicación de la norma que debe ser tenida en cuenta en la remisión, ya no es necesario que el centro respectivo cuente o no cuente con los elementos, porque realmente ese no es el aspecto que se debe tener presente. Pero en el análisis del artículo 627, numeral sexto, realmente, y no es petulancia, ni prepotencia, ni mucho menos, es que una lectura desapercibida, sencilla del artículo, pone de presente que el Código General del Proceso no puede estar rigiendo. Y es que si nosotros pensamos en el caos enorme que se generaría de tener que aplicar el Código General del Proceso en este momento dentro de los procesos arbitrales, tendríamos las situaciones conflictivas tan graves como que para el árbitro que funciona en Bogotá están derogadas un poco de normas del Código de Comercio, del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, y para el que funciona fuera de la Cámara, fuera del centro de arbitraje respectivo, esas normas sí están en vigencia. Son aspectos que tenemos que mirar desde un punto de vista práctico para ver la magnitud del problema que se nos viene. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, volvamos al artículo sexto, al numeral sexto del artículo 627, que Jaime dijo que iba a leer y al final no leyó. Todito. Es que no tenía las gafas, sí, correcto. Observen el punto de una norma que es clara, una norma que en mi sentir es clara, reitero, no es una norma que requiera mayores esfuerzos interpretativos porque tiene un condicionamiento muy preciso. Fuera de las normas que entraban en vigencia, como ya lo dijo Henry, el 12 de julio del año 2012, el 1 de octubre del año 2012, una en julio del año pasado, las demás entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2014, en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de funcionarios, de formación de funcionarios y empleados, y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias. Pero como ellos ya lo dijeron que eso no era suficiente, y eso es cierto, esa determinación, es decir, el poder de precisar en la práctica si realmente se dan esos condicionamientos, se lo dieron al Consejo Superior de la Judicatura cuando dice necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias según lo determina el Consejo Superior de la Judicatura en un plazo máximo de 3 años. Entonces, ese plazo máximo de 3 años determina la soberanía del Consejo Superior de la Judicatura para decir en qué distritos, insisto, los tribunales de arbitramiento están en distritos, rige o no el Código General del Proceso. Si para el distrito de Bogotá, donde está el centro de conciliación que auspicia estas jornadas, no está rigiendo el Código General del Proceso, no puede regir para los tribunales que se estén desarrollando en este centro. Y es que lo que se toma fuera de contexto, y de ahí con todo respeto creo que viene el gran error de la interpretación que critico, es que dice, al final, en un plazo máximo de 3 años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país. Entonces, ese condicionamiento está dado para el evento de que en los 3 años el Consejo no haga uso de la facultad de irlo poniendo paulatinamente en ejercicio. Y como lo está haciendo, pues tenemos que aplicar esa determinación que tomó el Consejo Superior de la Judicatura. Hay otro aspecto sobre el cual quiero llamar la atención. Aquí realmente lo que se trata es de buscar una solución de consenso, y las soluciones de consenso en materia procesal tienen que mirar los aspectos prácticos. Además de los aspectos jurídicos frente a los cuales consideramos que el Código General del Proceso no puede estar rigiendo por las razones ya advertidas, porque el condicionamiento dentro de esos 3 años es que el Consejo Superior de la Judicatura lo diga y no lo ha dicho. Se presenta
otra circunstancia sobre la cual reitero el llamado, y es la interpretación anárquica que se vendría, destacada ya por Henry, donde el tribunal del lado tiene una tesis y el del frente otra tesis. Ojalá se pudiera tomar partido, porque estoy convencido que es la tesis más adecuada por la no vigencia del código, del Código General del Proceso, pero buscando soluciones prácticas. Si esto no es posible, porque aquí no se trata de imponer criterios, y los árbitros son jueces, y los jueces, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución, tienen la autodeterminación soberana en cuanto a la aplicación de la ley. Si eventualmente no es posible buscar una solución de consenso, por lo menos se puede atemperar para cada caso concreto, buscando que en la audiencia de instalación quede claramente determinado si se aplica un código o se aplica el otro en materia de remisiones. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Tengo una duda en relación con la facultad que otorga el artículo 58 del Estatuto de Arbitraje. Este artículo dice que las partes, y ponen ciertos límites, pero faculta a las partes para seleccionar las normas procesales que van a regir su caso particular. Entonces, a veces, pues uno pensando en estos temas dice, esto se pudiera solucionarse en la cláusula compromisoria, las partes decidieran aplicar en virtud de esa facultad el Código General del Proceso. Y pienso que eso, a veces pienso que eso sería una solución como pertinente, pero como uno a veces es muy bipolar, otros días me despierto pensando que uno de los límites que pone el mismo artículo 58 es que las normas que pongan las partes en el procedimiento se rijan al debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las partes. Toda vez que no todo el Código General del Proceso está vigente al momento, podría llegarse a pensar que en el caso en el cual las partes optaron por la aplicación del Código General del Proceso, se estaría violando el principio del debido proceso por no estar vigente a la fecha en su totalidad. Tal como está escrito el artículo, claramente pueden las partes acordar un procedimiento, pero solo en la medida en que, de acuerdo con la ley estatutaria, no haya parte estatal. Porque si hay parte estatal, definitivamente el debate no se cierra. E incluso me da un poco de preocupación lo siguiente, porque la propuesta que usted hace de incluir en el pacto arbitral esa definición, y que desde mi punto de vista muy personal sería posible, que corresponde un poco a lo que sugería Hernán Fabio hace un momento, de que en la audiencia de instalación las partes llegaran a un acuerdo, resuelve el problema cuando el arbitraje es particular, entre particulares, pero lo deja vivo para el arbitraje estatal, porque podría pasar fácilmente que la entidad estatal en la audiencia de instalación dijera, no, es que yo estoy de acuerdo con ustedes, señores árbitros, en que ha de aplicarse el Código de Procedimiento Civil o que ha de aplicarse el Código General del Proceso, pero como las entidades estatales no tienen esa libertad de acordar el procedimiento, después, ante el juez de anulación, podría llegar a sostenerse una tesis contraria y decir, vea, esa prueba se practicó con violación de la norma que sí era aplicable, que es esta o es aquella, y a pesar del consentimiento de la entidad pública, aquí no quedó resuelto el problema. Entonces, personalmente creo que el 58 sí da ese alcance, pero hay dos escuelas de pensamiento sobre ese punto desde que se expidió la ley estatutaria, y en todo caso creo que sí es clarísimo que si son entidades estatales las partes en el proceso arbitral, la duda no queda definitivamente resuelta porque ellas no pueden pactar procedimiento de acuerdo con la ley estatutaria. Me gustaría completar un poco, estoy de acuerdo con el doctor Juan Pablo, solamente quisiera agregar dos cosas sobre esos últimos puntos. Habíamos pensado en que al final cada uno de nosotros pensáramos en cómo poder superar la dificultad interpretativa que evidentemente existe. Una que tal vez que pensaba plantear y que tal vez he visto en otros era la que dijo Hernán Fabio y la que dice usted. Pero quisiera agregar solamente que si se aplica el 58, eso implica una modificación al pacto arbitral, es decir, no es un tema de derecho procesal del que puedan disponer los apoderados salvo que tengan facultad expresa para modificar el pacto arbitral. La que plantea Hernán Fabio sí es un escenario interpretativo que creo que sí es del resorte de los apoderados. Finalmente son ellos los que
están revelando al juez que no encuentran vicio y que encuentran que lo procedente sería aplicar este otro código. El otro sí exige modificación del pacto por las partes o apoderados especialmente facultados para el efecto. Recordemos una cosa que se me olvidó señalar hace un momento. Recordemos que el Consejo de Estado tiene la tesis de que en materia estatal hay una causal de anulación ahí implícita en cierta medida, que es el artículo 29 de la Constitución, y dice el Consejo de Estado que es nula de pleno derecho la prueba practicada con violación al debido proceso, y dice el Consejo de Estado, y si un laudo arbitral se llega a basar en una prueba practicada con violación al debido proceso, ese laudo arbitral debe ser anulado. Lo ha dicho en 2 ocasiones el Consejo de Estado. Sí, tratando de buscar una solución, pues de eso se trata. Yo pensaría que habrían varias hipótesis. La primera, un tribunal de arbitraje que se instale hoy. Sería recomendable, como lo hizo el doctor Hernán Fabio, que señale que se declara legalmente instalado el tribunal, que se admite la demanda arbitral y que, como lo dicen los jueces en los autos admisorios, este proceso se tramitará por las normas previstas en la Ley 1563 de 2012 y en lo pertinente en el Código General del Proceso o en el Código de Procedimiento Civil. Si así queda en firme ese auto, yo dudaría mucho que posteriormente venga una de las partes a reclamar la aplicación de otra norma, porque yo creería que aquí habría un tema de buena fe procesal, de doctrina de los actos propios, que eso también se aplica en materia procesal. Usted aceptó que ese era el procedimiento que íbamos a seguir, no habría ningún problema. Segundo escenario, procesos en curso, que es donde más se ha presentado la discusión, porque nos fuimos el 31 de diciembre aplicando el Código de Procedimiento Civil sin problema, y en enero entonces a las primeras audiencias llegamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a aplicar? Esos procesos en curso, yo creería que si el tribunal adopta alguna determinación diciendo a partir del 1 de enero de 2014 las remisiones deben entenderse realizadas al Código General del Proceso y las partes guardan silencio, yo creo que eso les cierra la posibilidad de futuras causales de anulación, a menos pues de que se trate de temas específicos. Si el tribunal no ha dicho nada, yo entendería que sigue aplicando el Código de Procedimiento Civil. Ustedes dirán, pero es que esa solución suya está llena de problemas, pero bueno, pero pues saquemos una o no, hagamos algo. Lo que no puede suceder es que sigamos en un estado de indefinición. Sí, y para los procesos en curso donde se han presentado problemas, está otro medio de saneamiento, que es el requerimiento que hacen los árbitros periódicamente acerca de que si observan las partes algún motivo de incongruencia o nulidad, que lo manifiesten. Si no lo ponen de presente, se sanea ese vicio procedimental. O sea que hay varias soluciones para los procesos en curso. Y pues comparto la tesis de todos en que las partes pueden determinar el procedimiento cuando no esté involucrada una entidad estatal. Creo que esa tesis ya, espero no tener contradictores, es perfectamente válida, pero es clarísimo que si hay una modificación de eso puede haber una modificación de la propia cláusula y que no tiene un derecho dispositivo, pero yo sí creo que hay una solución y es la de buscar que las propias partes ayuden a eso, y yo sí creo mucho en la confianza legítima, cosa que ha mencionado mucho la Corte Suprema en las acciones de tutela referentes a las tutelas frente a los procedimientos de la Ley 1395. Y lo que sí se me olvidó decir es que tampoco se trata como la interpretación finalista de que le debemos dar más garantía. Claro que le debemos dar más garantía siempre a las partes, pero dar más garantía no es aplicar el Código de Procedimiento Civil ni el Código General del Proceso, es tomar una norma que nos dé seguridad jurídica frente a lo que estemos haciendo, porque en los debates que estuvimos circulando estos días nos hablaron que el Código de Procedimiento Civil era más garantista, y ahí sí yo me quedé preocupado. Nos gastamos 7 años discutiendo el Código General del Proceso y ahora decimos que preferimos quedarnos con el Código de Procedimiento Civil.